17 contradicciones y el fin del capitalismo, escrito por David Harvey. Tercera parte: las contradicciones peligrosas. Contradicción 16: la relación del capital con la naturaleza. En ciertos círculos está muy extendida la idea de que el capitalismo se ha topado con una contradicción fatal, una crisis medioambiental que se avecina de manera inminente. Me parece una tesis plausible aunque controvertida. Su plausibilidad deriva en buena medida de las presiones medioambientales acumuladas que surgen del crecimiento exponencial del capitalismo, pero existen 4 razones fundamentales para poner en duda este planteamiento. En primer lugar, el capital cuenta con una prolongada trayectoria de resolución de sus dificultades medioambientales, sin importar si están relacionadas con su utilización de los recursos naturales, con la capacidad de absorber sustancias contaminantes o de lidiar con la degradación de los hábitats, la pérdida de biodiversidad, el empeoramiento de la calidad del aire, la tierra y el agua, y otras cuestiones similares. Retrospectivamente, los viejos pronósticos que auguraban un final apocalíptico de la civilización y del capitalismo como resultado de los desastres naturales y de la escasez de recursos parecen absurdos. A lo largo de la historia del capital, demasiados agoreros han gritado que viene el lobo con excesiva precipitación y frecuencia. En 1798, Thomas Malthus, como ya hemos visto, predijo erróneamente una catástrofe social, hambrunas generalizadas, enfermedad, guerra. A medida que el crecimiento exponencial de la población superase la capacidad de incrementar la provisión de alimentos. En la década de 1970, Paul Ehrlich, un destacado ecologista, sostenía que la mortandad masiva por inanición sería inminente a finales de la década, pero esta no se produjo. Asimismo, apostó con el economista Julian Simon que el precio de los recursos naturales se incrementaría de forma espectacular como consecuencia de la escasez de los mismos y perdió la apuesta. Naturalmente, el hecho de que tales predicciones, y ha habido muchas, no se cumplieron en el pasado no garantiza que esta vez no se esté gestando una catástrofe, pero sí da motivos para mostrarse escéptico. En segundo lugar, la naturaleza que supuestamente estamos explotando y agotando y que supuestamente también nos limita o se venga de nosotros, está en realidad internalizada en la circulación y acumulación de capital. La capacidad de crecer de una planta forma parte, por ejemplo, de la agroindustria en su búsqueda de beneficio, y es la reinversión de este beneficio lo que hace que la planta crezca de nuevo al año siguiente. Las características y los elementos naturales son agentes activos en todas las etapas del proceso de acumulación de capital. El flujo de dinero es una variable ecológica y la transferencia de nutrientes a través de un ecosistema puede también constituir un flujo de valor. Si bien la materia no puede ni crearse ni destruirse, su configuración puede ser alterada radicalmente. La ingeniería genética, la creación de nuevos compuestos químicos, por no hablar de las enormes modificaciones medioambientales, la creación de ecosistemas totalmente nuevos mediante la urbanización y la fijación en la tierra de capital en forma de granjas, fincas y fábricas, trasciende la larga historia de alteraciones medioambientales de origen humano que han convertido a la tierra en su conjunto en un lugar mucho más acogedor para la vida humana y, a lo largo de los últimos 3 siglos, para la realización de actividades rentables. Muchos organismos producen de forma activa una naturaleza que favorece su propia reproducción y los seres humanos no constituyen una excepción. El capital, como forma específica de actividad humana, hace lo mismo, pero cada vez más en su nombre y no de la humanidad. La tesis de la dominación de la naturaleza, que ha predominado mayoritariamente tanto en los textos científicos como en la imaginación popular a partir de la Ilustración, desde los escritos de Descartes en adelante, no tiene cabida en este esquema conceptual.
Ello plantea algunos problemas a la hora de reflexionar sobre la relación existente entre capital y naturaleza. El pensamiento cartesiano construye erróneamente capital y naturaleza como dos entidades separadas en interacción casual para después agravar este error imaginando que el primero domina a la segunda o que ésta se venga de aquel. Otras versiones más sofisticadas incorporan ciclos de retroalimentación. La forma alternativa de pensamiento que proponemos aquí no es fácil de aprender en un principio. El capital es un sistema ecológico en constante funcionamiento y evoluciona dentro del cual tanto la naturaleza como el capital se producen y reproducen continuamente. Esta es la forma correcta de verlo. Las únicas preguntas interesantes son entonces, ¿qué tipo de sistema ecológico es el capital? ¿Cómo está evolucionando? ¿Y por qué podría ser propenso a la crisis? El ecosistema está construido a partir de la unidad contradictoria de capital y naturaleza, de la misma manera que la mercancía es una unidad contradictoria de valor de uso, su forma material y natural, y valor de cambio, su valoración social. Es importante también recordar la definición de la tecnología como una apropiación humana de objetos y procesos naturales para facilitar la producción. La naturaleza resultante no solo evoluciona de manera imprevisible, motu proprio, como consecuencia de las mutaciones aleatorias y las interacciones dinámicas autónomas incorporadas al proceso evolutivo en general, sino que también está siendo activa y constantemente reformada y reconfigurada por las acciones del capital. Esto es lo que Neil Smith ha dado en llamar la producción de naturaleza, y que hoy en día llega hasta la biología molecular y la secuenciación del ADN. La dirección que toma esta producción de naturaleza es una cuestión abierta y no cerrada, siendo evidente asimismo desde hace mucho tiempo que se trata de un asunto plagado de consecuencias no deseadas. Así, los frigoríficos, que facilitaron el reparto de alimentos no contaminados a una pujante población urbana, fueron identificados muchos años después como el origen de los clorofluorocarbonos, CFC, que estaban nada menos que destruyendo la capa de ozono estratosférico que nos protege de las radiaciones solares. El tercer argumento fundamental es que el capital ha convertido los asuntos medioambientales en una gran área de actividad empresarial. Las tecnologías ambientales cotizan actualmente al alza en las bolsas mundiales. Una vez que esto ocurre, como en el caso de la tecnología en general, la configuración de la relación metabólica con la naturaleza se convierte en una actividad autónoma frente a las auténticas necesidades reales. La naturaleza se convierte, de nuevo según Neil Smith, en una estrategia de acumulación. Cuando, por ejemplo, se inventa una nueva medicina o se idea una nueva forma de reducir las emisiones de carbono, es preciso darles un uso, lo cual puede conllevar la creación y no la satisfacción de necesidades. Un fármaco como el Prozac no tenía al principio ninguna enfermedad que curar, así que hubo que inventarse una, lo cual dio lugar a la denominada generación Prozac. Entra en juego la misma evolución combinatoria que se impone en el caso del cambio tecnológico. Los nuevos fármacos crean efectos secundarios que precisan que otros fármacos los controlen, y las nuevas tecnologías ambientales crean problemas medioambientales que demandan tecnologías diferentes. El capital trata de capturar para su propio beneficio la dialéctica de cómo solo podemos cambiarnos a nosotros mismos al cambiar del mundo y viceversa. Todos los proyectos ecológicos y medioambientales son proyectos socioeconómicos y viceversa. Todo, entonces, depende del objetivo que tengan los proyectos socioeconómicos y ecológicos, el bienestar de las personas o la tasa de beneficio. En ámbitos como la salud pública y el suministro de agua potable, esta dialéctica ha funcionado en beneficio de las personas, a veces a costa de los beneficios, y así el apoyo popular prestado al ecologismo de las grandes empresas ha tenido efectos positivos tanto para el capital como para la política medioambiental. Parte de esta política es, lamentablemente, simbólica y no sustantiva. Esto se conoce como greenwashing, esto es, hacer pasar un proyecto con fines lucrativos por uno destinado a promover el bienestar humano.
El gran regalo que hizo Al Gore al movimiento ecologista que trataba de tomar medidas respecto al calentamiento global fue crear un nuevo mercado de emisiones de carbono que ha representado una fuente importante de beneficios especulativos para los hedge funds, pero no ha contribuido a poner coto a las emisiones globales. Cabe sospechar que en realidad para esto es para lo que fue concebido desde un principio. Por otra parte, las nuevas formas organizativas desarrolladas para conservar los recursos pesqueros conllevan un modo de privatización que da prioridad al capitalismo financiero y empresarial a gran escala a costa de la pesca artesanal. En cuarto lugar, y esta es probablemente la reflexión más incómoda de todas, es perfectamente posible que el capital continúe circulando y acumulándose en medio de catástrofes medioambientales. Los desastres medioambientales generan abundantes oportunidades para que un capitalismo del desastre obtenga excelentes beneficios. Las muertes por hambre de las poblaciones más expuestas y vulnerables y la destrucción masiva de los hábitats no perturbarán necesariamente al capital, a menos que provoquen rebeliones y revoluciones. Precisamente porque buena parte de la población mundial es ahora superflua y desechable en cualquier caso, y el capital nunca se ha arredrado a la hora de destruir a las personas en su afán de lucro. Así sucedió en las recientes y atroces tragedias que tuvieron lugar en las fábricas textiles de Bangladesh, donde los incendios y los derrumbamientos se cobraron las vidas de más de 1000 trabajadores y trabajadoras. Asimismo, los desechos tóxicos se concentraron fundamentalmente en las comunidades pobres y vulnerables. Algunos de los peores emplazamientos de Estados Unidos están en las reservas indias o en los lugares del mundo más empobrecidos. Las baterías tóxicas son tratadas en China en condiciones insalubres y los viejos buques se desguazan en las costas de India y Bangladesh con un coste humano considerable. El deterioro de la calidad del aire en el norte de China ha reducido la esperanza de vida de la población más de 5 años desde 1980. Este tipo de distribución injusta de los perjuicios medioambientales podría robustecer un movimiento de justicia medioambiental, pero las protestas sociales correspondientes no representan hasta ahora una amenaza grave para la supervivencia del capital. La gran cuestión subyacente es: ¿bajo qué circunstancias podrían estas dificultades internas resultar peligrosas, si no fatales, para la reproducción del capital? Para contestar a esta pregunta es preciso que entendamos mejor cómo funciona la unidad contradictoria entre el capital y la naturaleza. En este sentido, resulta útil considerar de qué forma las 7 contradicciones fundamentales del capital afectan a estas cuestiones. La naturaleza es necesariamente considerada por el capital, y debo hacer hincapié en que podría ser y es considerada de formas muy diferentes dentro del capitalismo en su conjunto, solo como una gran reserva de valores de uso potenciales, de procesos y objetos que pueden ser utilizados directa o indirectamente mediante la tecnología para la producción y realización de los valores de las mercancías. La naturaleza es una enorme gasolinera. Citando a Heidegger, y los valores de uso naturales son monetizados, capitalizados, comercializados e intercambiados como mercancías. Solo entonces puede la racionalidad económica del capital imponerse en el mundo. La naturaleza es dividida y repartida en forma de derechos de propiedad garantizados por el Estado. La propiedad privada implica el cercamiento de los bienes comunes naturales, aunque resulta difícil aislar algunos elementos de la naturaleza, como el aire que respiramos y los océanos en los que pescamos. Es posible concebir diversas alternativas, generalmente con la ayuda del Estado, para monetarizar y mercantilizar todos los aspectos ligados a los bienes comunes del mundo natural. Asimismo, a menudo las intervenciones del Estado median para corregir los fallos del mercado. Si bien estas intervenciones pueden parecer progresistas, solo consiguen promover la penetración del proceso y valoraciones mercantiles en todos los aspectos de nuestro mundo de vida. Así sucede con el comercio de los derechos de emisión y con el creciente mercado que se ha generado en torno a los derechos de contaminación y las compensaciones ecológicas. Cuando se privatizan los bienes comunes naturales, se asigna un valor a la totalidad de las cosas, objetos y procesos que forman parte de los mismos.
a veces arbitrariamente a través de una orden burocrática, sin importar si se ha invertido en ellos trabajo social. Así es como el capital crea su propio y característico ecosistema. De este modo, los individuos privados son libres de extraer riqueza social de su propiedad de una naturaleza mercantilizada. Pueden incluso capitalizarla como riqueza monetaria. Esto sienta las bases de una clase rentista y terrateniente, potencialmente poderosa que regula el acceso a la reserva de valores de uso en virtud de su poder monopolístico de clase y de las rentas que extrae de la tierra. Esta clase es propietaria de la naturaleza que necesitamos para vivir y puede amenazar la perpetuación del capital monopolizando toda la riqueza para sí misma. Ricardo, siguiendo a Malthus, pensaba que el capital estaba condenado, como ya hemos visto, porque las tasas de beneficio se desplomarían inevitablemente cuando la extracción de renta y el precio de los alimentos aumentaran. El poder de los rentistas se incrementa porque muchos recursos se encuentran en localizaciones geográficas específicas, están sometidas a una competencia monopolística y, por lo tanto, abiertos a la extracción de rentas del mismo tipo. El suelo urbano y los mercados inmobiliarios, así como el mundo de los denominados recursos naturales, constituyen escenarios propicios para que una próspera clase rentista amase más y más riqueza y poder, el cual se hace extensivo a la tecnología, que es un aspecto de la naturaleza internalizada en la circulación del capital. Así, las patentes y los derechos de propiedad han sido establecidos a instancia de los que producen naturaleza en forma de nuevas tecnologías. A cambio de una renta monopolística se concede licencias privadas sobre materiales genéticos, por ejemplo, semillas, sobre nuevos métodos e incluso sobre nuevos sistemas organizativos de propiedad privada. Asimismo, los derechos sobre la propiedad intelectual se ha convertido en un ámbito fundamental de acumulación a lo largo de las últimas décadas. El dominio que ejerce la clase rentista, por ejemplo, los terratenientes y los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola e intelectual, sobre los denominados activos y recursos naturales, le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla. Hace tiempo que este poder se puso de manifiesto. Hoy en día se acepta de manera general, por ejemplo, que prácticamente todas las hambrunas que han tenido lugar durante los últimos 200 años se han producido socialmente y no han sido determinadas por la naturaleza. Cada vez que la subida de los precios del petróleo provoca un coro de comentarios sobre los límites naturales del pico petrolero, se entra a continuación en un periodo de remordimientos atribulados al comprender que han sido los especuladores y los carteles del petróleo los que conjuntamente han empujado los precios al alza. El acaparamiento de tierras que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo, especialmente en África, tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales. El precio en aumento de los alimentos que ha suscitado tanta inquietud últimamente, incluidas las revoluciones del norte de África, pueden atribuirse mayoritariamente a la manera en que se está manipulando el sistema de valor de cambio por motivos de rentabilidad. La concepción de mera mercancía cosificada que tiene el capital sobre la naturaleza ha encontrado resistencia. Hay una batalla permanente entre cómo el capital conceptualiza y usa la relación metabólica con la naturaleza para construir su propio ecosistema y los diferentes conceptos de esta y las actitudes hacia la misma mantenidos por la sociedad civil e incluso por el aparato del Estado. Lamentablemente, el capital no puede cambiar su manera de rebanar y trocear la naturaleza para transformarla en mercancías y derechos de propiedad, porque oponerse a esto significaría poner en tela de juicio el funcionamiento mismo del motor económico del capitalismo y negar la aplicabilidad de la racionalidad económica del capital a la vida social, y es por esta razón por la que el movimiento ecologista, cuando trasciende una política meramente cosmética y paliativa, debe hacerse anticapitalista. El concepto de naturaleza que subyace a varias filosofías ecologistas se opone radicalmente a lo que el capital debe imponer para poder reproducirse.
El movimiento ecologista podría, aliándose con otros, plantear una seria amenaza a la reproducción del capital, pero hasta el momento la política ecologista no ha avanzado mucho en esta dirección por diversos motivos. Con frecuencia prefieren ignorar por completo la ecología que está construyendo el capital e interesarse por cuestiones que son separables de su dinámica fundamental. Oponerse a unos vertidos aquí o rescatar una especie en peligro o un hábitat valiosa allá, de ningún modo resulta fatal para la reproducción del capital. Podemos ahora comprender dos cosas. En primer lugar, entendemos con mayor claridad hasta qué punto es importante que el capital se arrogue el manto de la responsabilidad medioambiental para fundamentar legítimamente en el futuro el ecologismo de las grandes empresas, a fin de que éstas puedan dominar los discursos ecológicos, esto es, definir la naturaleza en sus propios términos, generalmente monetizados con la ayuda del análisis de coste-beneficio, así como intentar gestionar las contradicciones existentes entre esta y el capital de acuerdo con sus propios intereses de clase. En segundo lugar, cuanto más dominante se muestre el motor económico del capital en las diversas formaciones sociales que constituyen el capitalismo mundial, más presentes deben estar las reglas que rigen la relación metabólica del capital con la naturaleza en los discursos, la política y las políticas públicas. ¿Con qué fundamento podría yo entonces elevar esta cuestión de la cambiante relación metabólica entre capital y naturaleza a una contradicción peligrosa, sino potencialmente fatal? El hecho de que el capital haya logrado sortear exitosamente esta dificultad en el pasado no garantiza que las cosas volverán a suceder esta vez de la misma manera. Naturalmente, con éxito, quiere decir en este caso en los términos del capital, que son los de la rentabilidad sostenida. Se trata de una salvedad importante porque los aspectos negativos acumulados que han generado desde el punto de vista medioambiental las anteriores adaptaciones del capital aún permanecen entre nosotros, incluido el legado de los daños causados en el pasado. En cada etapa histórica, la línea de base desde la que opera el ecosistema capitalista es muy diferente. Buena parte del bosque tropical, por ejemplo, ha desaparecido y las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera llevan tiempo incrementándose. Por otro lado, la expansión urbana y la generalización del estilo de vida suburbano se hallan cada vez más difundidas. Por ejemplo, en China precisamente. Esta forma de vida está muy arraigada en las preferencias culturales, en las psiques de la población y en un paisaje físico caracterizado por elevado consumo energético y el desperdicio de suelo, aire y agua. Lo que es diferente en esta ocasión es que nos encontramos en un punto de inflexión crucial de la tasa de crecimiento exponencial de la actividad capitalista, la cual está teniendo un impacto igualmente exponencial sobre los niveles de estrés y riesgo medioambientales en el seno de la ecología del capital, que insiste ante todo en mercantilizar, privatizar e incorporar cada vez más aspectos de nuestro mundo vital, incluidas las propias formas de vida, a sus circuitos. Incluso las identificaciones genéticas se reivindican ahora como propiedad privada. Asimismo, ello lleva a una intensificación de las presiones de manera muy destacada en áreas como el cambio climático, la pérdida de diversidad de los hábitats, la imprevisible y trastabillante capacidad de garantizar la seguridad alimentaria y la protección adecuada frente a las nuevas enfermedades. Me atrevería a asegurar que hay indicios claros de que se están produciendo una propagación cancerosa y una degradación de la calidad del ecosistema capitalista cada vez mayores. Buena parte de ello está asociado, asimismo, al fenómeno de la rápida urbanización y la construcción de entornos urbanizados, a menudo denominados segunda naturaleza, de muy baja calidad. Este ha sido el caso concretamente de Asia durante los últimos años. La lucha en el seno del capital sobre cómo mejorar sus propias condiciones ecológicas está vigente y se agudiza cada vez más. Los efectos ecológicos son por lo general tratados por las empresas capitalistas como transferencias de costes o como lo que los economistas denominan externalidades. Esto es, costes reales que el capital no tiene que asumir, por ejemplo, la contaminación que se vierte al medio ambiente o a terceros sin coste alguno.
Incluso los economistas de derecha reconocen que se trata de un fallo del mercado que demanda la intervención del Estado, una tributación compensatoria y medidas reguladoras. Pero, como de costumbre, las incertidumbres y las consecuencias imprevistas se ligan tanto a la acción como a la inacción en estos asuntos. El mayor peligro es que las actuaciones necesarias se vean retrasadas por unos poderes empresariales y políticos recalcitrantes y que sobrepasemos un punto de inflexión irreversible antes de que el problema sea identificado y menos aún resuelto. El ciclo reproductivo de los bancos de sardinas frente a las costas de California, por ejemplo, no se conocía y la sobrepesca prosiguió despreocupadamente durante la década de 1930 hasta un punto de reproducción cero, sin que nadie se diera cuenta del problema. No ha vuelto a haber sardinas en la zona. En el caso del Protocolo de Montreal, por poner otro ejemplo, el horizonte temporal era prolongado porque los CFC de la estratosfera tardan muchos años en disiparse. Es comprensible que el capitalismo no está acostumbrado a lidiar con este tipo de plazos, lo cual supone uno de los grandes problemas a la hora de combatir las repercusiones a largo plazo del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad del planeta. Bajo la presión de un constante crecimiento exponencial, la degradación cancerosa no hará más que acelerarse. No excluyo que se produzcan momentos de apariencia apocalíptica a lo largo de este proceso. Por ejemplo, la frecuencia de sucesos meteorológicos graves está aumentando. Pero las catástrofes localizadas pueden ser fácilmente asumidas por el capital, puesto que un depredador capitalismo del desastre está siempre dispuesto a ponerse manos a la obra. De hecho, el capital prospera y evoluciona aprovechando la inestabilidad de los desastres naturales localizados. No solo crea nuevas oportunidades de negocio, sino que también proporciona una máscara muy útil para ocultar los propios fallos del capital. La de una furia imprevisible, caprichosa y testaruda llamada Madre Naturaleza, culpable de las desgracias que en buena parte ha causado el capital. En cambio, son las lentas degradaciones cancerosas las que plantean un enorme problema para el cual el capital está muy mal preparado y para cuyo manejo aún han de crearse nuevas instituciones y poderes. Las escalas geográficas y temporales del ecosistema capitalista se han transformado como respuesta al crecimiento exponencial. Mientras por lo general los problemas en el pasado estaban localizados, un río contaminado aquí o una niebla tóxica allá. Hoy en día son más regionales, lluvia ácida, concentraciones de ozono de baja intensidad y agujeros de ozono estratosféricos o globales, cambio climático, urbanización global, destrucción de los hábitats, extinción de especies y pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas oceánicos, forestales y terrestres, así como la introducción incontrolada de compuestos químicos artificiales, fertilizantes y pesticidas, que tienen efectos colaterales desconocidos y una gama también desconocida de consecuencias sobre la Tierra y la vida en todo el planeta. En muchos casos, las condiciones medioambientales locales han mejorado, mientras los problemas regionales y sobre todo los globales han sufrido un mayor deterioro. Por consiguiente, ahora la contradicción entre capital y naturaleza sobrepasa las herramientas tradicionales de gestión y acción. Hace años esto dependía de una combinación de fuerza de mercado y del poder del Estado para tratar de solucionar los problemas, como sucedió con la catástrofe de la niebla tóxica que tuvo lugar en Londres en 1952, en la que se tomaron medidas de saneamiento mediante las que la central termoeléctrica de Battersea dispersó los contaminantes sulfurosos procedentes de combustión del carbono hacia las capas superiores de la atmósfera, lo cual a su vez dio lugar al problema regional de la lluvia ácida en Escandinavia, que solo pudo resolverse mediante complicados acuerdos transnacionales. Los problemas asociados a la contaminación no solo se trasladan de un sitio a otro, también se resuelven dispersándolos y transfiriéndolos a una escala diferente. Esto es lo que propuso Larry Summers cuando era economista del Banco Mundial. África, aseguraba, estaba infracontaminada y sería razonable utilizarla para deshacerse de los desechos de los países avanzados.
en la medida en que tantas contradicciones se han vuelto globales a lo largo de las últimas décadas, cada vez son menos los lugares vacíos si exceptuamos los vertederos del espacio exterior. Esto podría convertirse en un grave problema a medida que el crecimiento exponencial repunte. ¿Quién habla y toma medidas eficaces hoy en día sobre los complejos problemas interactivos a escala global? Los encuentros internacionales periódicos donde se debaten los problemas medioambientales por lo general no tienen ninguna repercusión. Puntualmente, como en el caso de la lluvia ácida y los CFC, se alcanzan acuerdos transnacionales de modo que no sea imposible actuar, pero son gotas de agua en el desierto de los graves problemas que paulatinamente van surgiendo en el ecosistema capitalista global. Si el capital no consigue gestionar con éxito estas contradicciones, no será debido a las barreras de la naturaleza, sino a sus propios defectos de orden económico, político, institucional e ideológico. En el caso del cambio climático, por ejemplo, el problema no radica en que no sepamos lo que está sucediendo o que no sepamos en términos muy generales, aunque pueda parecer complicado, qué hacer. El problema es la arrogancia desmedida y los intereses creados de ciertas facciones del capital y de ciertos gobiernos y aparatos de estados capitalistas que tienen el poder de impugnar, desbaratar y evitar aquellas acciones que amenazan su rentabilidad, su posición competitiva y su poder económico. Por supuesto, el ecosistema del capital ha sido global desde el principio. El comercio internacional de materias primas conlleva una transferencia real o virtual de insumos, agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano de una parte a otra del planeta. Este comercio es el pegamento que mantiene unido el ecosistema capitalista y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica virtual es importante. Se refiere a la manera en la que, por ejemplo, la energía utilizada en la fundición de aluminio en Canadá termina en Estados Unidos convertida en un círculo de este material, en contraposición a la transferencia directa de energía de Canadá a Estados Unidos a través de la red eléctrica o de un oleoducto. El ecosistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Las transferencias de los beneficios ecológicos de una parte del mundo a otra entrañan tensiones geopolíticas. Esto también contribuye a explicar por qué el enfoque boliviano y ecuatoriano respecto al uso de su naturaleza es tan radicalmente diferente del de Estados Unidos. Los bolivianos y los ecuatorianos quieren mantener su petróleo en el subsuelo. ¿Por qué permitir su extracción para que se utilice, por ejemplo, en Estados Unidos a cambio de recibir una miseria en royalties? ¿Por qué deberían mis recursos subsidiar tu tren de vida? La valoración de la naturaleza, o como prefieren conceptualizarlo los economistas ecológicos, el valor monetario del flujo de servicios que la naturaleza ofrece al capital, es arbitrario. De vez en cuando provoca una explotación discriminada de los valores de uso disponibles hasta llegar al colapso ecológico. Con frecuencia el capital ha agotado e incluso destruido de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares. Esto sucede concretamente cuando el capital es móvil geográficamente, cuando los cultivadores de algodón del sur de Estados Unidos o los cafetaleros brasileños agotaban sus tierras, sencillamente se trasladaban a otras más fértiles donde la cosecha resultaba más fácil y rentable. Las colonias fueron explotadas por sus recursos sin importar el bienestar de las poblaciones locales, a menudo indígenas. La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, pero los efectos ecológicos están localizados, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Los beneficios ecológicos están localizados en alguna otra parte. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales.
La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos han dejado una huella enorme, proporciones en los países de todo el mundo y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesario para la supervivencia humana. En ciertos lugares y momentos es posible construir una lógica capitalista más benigna que combina principios de gestión ambiental responsable con una rentabilidad sostenible. Tras la tormenta de polvo Dust Bowl que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1930, por ejemplo, se extendieron las prácticas conservacionistas de uso de la tierra auspiciadas por el Estado y el diseño de una agricultura más sostenible. Si bien basada en la utilización intensiva de capital, el elevado consumo de energía o la utilización de abonos químicos y pesticidas, característicos de la agroindustria contemporánea. La existencia de prácticas ecosistémicas destructivas en un lugar no denota necesariamente que se estén produciendo prácticas similares en otro y viceversa. Los más fatalistas ponen de relieve la existencia de prácticas voraces y destructivas en un sitio y los que creen en el cuerno de la abundancia aplauden las prácticas ecosistémicas equilibradas en otro. Ambas coexisten dentro de la dinámica del ecosistema capitalista. Lamentablemente, carecemos de los conocimientos y los instrumentos necesarios para llegar a una plena estimación de los beneficios y pérdidas en valor de uso e incluso en términos monetarios a escala planetaria, aunque las imágenes por satélite contribuirán a calcular algunos aspectos de los primeros. Asimismo, resulta extremadamente difícil contabilizar las transferencias ecológicas reales y virtuales derivadas de la comercialización de las mercancías en el espacio. Las acerías de Sheffield y Pittsburgh cierran y la calidad del aire mejora milagrosamente en medio del desempleo, mientras que entre tanto se abren en China y aumenta enormemente la contaminación atmosférica que reduce allí la esperanza de vida. De nuevo, los problemas asociados a la contaminación no se resuelven sino que cambian de lugar. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha constituido el imperialismo extractivo. Al no tener la certidumbre de cómo está funcionando verdaderamente el ecosistema capitalista en su conjunto, es difícil realizar un juicio claro de hasta qué punto puede llegar a ser fatal la degradación ambiental para la constitución de la expansión del capital. Esta situación en sí misma marca quizá un peligro fundamental. No solo carecemos de los dispositivos instrumentales necesarios para gestionar bien el ecosistema capitalista, sino que además hemos de hacer frente a una considerable incertidumbre respecto a toda la gama de cuestiones socioecológicas que es preciso abordar. Sabemos que las escalas espaciales y temporales en las que las cuestiones ambientales se están planteando actualmente se han transformado radicalmente y que el marco institucional que permite la gestión a esas escalas está quedando claramente a la saga. Asimismo, sabemos que las medidas necesarias para asegurar contra los cambios catastróficos podrían no estar diseñadas y ejecutadas a tiempo, suponiendo incluso la buena voluntad de las partes enfrentadas para adoptar medidas preventivas. La postura general que parece prudente adoptar frente a tales reservas es la siguiente. Los así llamados desastres naturales no tienen nada de naturales y la humanidad sabe ya lo suficiente como para mejorar o controlar la amenaza que suponen la mayoría de las catástrofes medioambientales, aunque nunca todas. Sin embargo, es poco probable que el capital tome las medidas oportunas sin que se produzca una lucha tanto entre sus facciones enfrentadas como con otros actores que se ven afectados por la transferencia de costes que tan oportunamente se está produciendo. Los motivos por los que persisten los problemas son de orden político, institucional e ideológico, y en ningún caso atribuirles a límites naturales. Si hay problemas graves en la relación capital-naturaleza, se trata de una contradicción interna y no externa al capital. No podemos sostener que el capital tiene el poder de destruir su propio ecosistema al tiempo que negamos arbitrariamente que tiene un poder potencial similar para sanearse y resolver, o cuanto menos, equilibrar debidamente sus propias contradicciones.
El capital ha logrado responder con éxito a estas contradicciones en numerosas ocasiones, normalmente animado u obligado por los poderes del Estado, que a menudo se muestran absolutamente incoherentes respecto a las políticas medioambientales en su conjunto o influenciado por las presiones procedentes de la sociedad capitalista en general. Los ríos y las atmósferas del norte de Europa y América están hoy mucho más limpios de lo que lo estaban hace una generación, y la esperanza de vida por lo general está incrementándose y no reduciéndose como sucede en el norte de China. El Protocolo de Montreal, que limita el uso del CFC, frenó, aunque en absoluto perfectamente, una grave amenaza medioambiental a través de un acuerdo internacional. Los efectos perjudiciales del DDT han sido igualmente restringidos, por citar un ejemplo más entre muchos otros. En el caso del Protocolo de Montreal sobre los CFC, fue la conversión de Margaret Thatcher, conservadora y por lo demás gran seguidora del libre mercado, en defensora activa del acuerdo intergubernamental, en parte debido a su formación como química y a su comprensión de las cuestiones técnicas implicadas, lo que influyó de manera significativa. En relación al cambio climático, hay sencillamente demasiados negadores ocupando posiciones de poder como para permitir que se tomen medidas paliativas y, hasta la fecha, no ha venido al rescate ninguna Margaret Thatcher. Han sido algunos de los países más pobres y directamente amenazados, como Bolivia y Maldivas, los que han tenido que defender la causa de la justicia climática. Así pues, no estamos en condiciones de averiguar si el capital sería capaz de llevar a cabo los enormes ajustes necesarios para abordar este problema con eficacia. La mayoría de los datos de los que disponemos no apoyan la tesis que anuncia el colapso inminente del capitalismo ante los riesgos medioambientales. No nos quedaremos sin energía a pesar del pico petrolero. Hay tierra y agua suficientes como para alimentar a una población cada vez más numerosas durante muchos años y en medio de un crecimiento exponencial. Si se produce la escasez específica e inminente de tal o cual recurso, somos lo suficientemente inteligentes como para encontrar sustitutos. Los recursos constituyen evaluaciones tecnológicas, económicas y culturales de los valores de uso de la naturaleza. Si tenemos la impresión de que va a haber escasez de recursos naturales, podemos sencillamente cambiar nuestras convicciones en el ámbito tecnológico, económico y cultural. Incluso los problemas asociados al calentamiento global, la disminución de la biodiversidad y las configuraciones de nuevas enfermedades que hoy por hoy han de ser reconocidos como las principales amenazas para la vida humana, podrían manejarse adecuadamente si fuéramos capaces de superar nuestras propias deficiencias políticas y nuestra falta de visión de futuro. Naturalmente, esto es demasiado pedir a nuestras instituciones políticas y, por lo tanto, sin duda, tendremos guerras por los recursos, hambrunas en ciertos lugares y millones de refugiados ambientales en otros, así como frecuentes perturbaciones comerciales. Sin embargo, nada de ello viene dictado por límites de orden natural. Si buena parte de la humanidad se ve reducida a la penuria y al hambre, la culpa es solamente nuestra y, suponiendo que suceda, reflejará la estupidez y la venalidad humana más que cualquier otra cosa. Lamentablemente, está demostrado que ambas abundan y que el propio capital prospera en ellas e incluso las fomenta. No obstante, esto no ha puesto fin al capital. Todo ello nos lleva a la cuestión de qué es lo que podría ser tan amenazador para el futuro del capital en el seno de la contradicción unidad metabólica de capital y naturaleza. Las dos respuestas son en cierto modo sorprendentes. La primera se refiere a la creciente capacidad de la clase rentista para apropiarse de la totalidad de la riqueza y de la renta sin prestar atención a la producción. La propiedad y la mercantilización de la tierra y de su naturaleza escasez permite que una clase terrateniente improductiva extraiga rentas monopolísticas a costa del capital productivo, reduciendo finalmente la tasa de beneficio y, por consiguiente, el incentivo para reinvertir a cero.
Esto se ajusta, como hemos visto, al concepto más amplio del rentista, que combina al terrateniente tradicional con todas las formas de propiedad que son en sí mismas improductivas pero que facilitan la apropiación de renta y riqueza, la apropiación de las fuerzas naturales y la ocupación de los puntos clave del ecosistema del capital podrían amenazar con el estrangulamiento del capital productivo. El segundo motivo por el cual esta contradicción podría resultar fatal radical en una dimensión totalmente diferente. Se fundamenta en la respuesta humana alienada al tipo de sistema ecológico que constituye el capital. Se trata de un ecosistema funcionalista, artificial y tecnocrático. Está privatizado, comercializado, monetizado y orientado a la maximización de la producción de valores de cambio, rentas, concretamente, mediante la apropiación y producción de valores de uso. Como todos los demás aspectos del capital, está cada vez más automatizado. Es intensivo en energía y capital, pero con frecuencia exige muy poca mano de obra. En la agricultura tiende al monocultivo, la extracción y, naturalmente, la continua expansión bajo la presión del crecimiento exponencial. En cuanto a la urbanización, las áreas suburbanas son igualmente un monocultivo donde predomina un estilo de vida que potencia el consumo excesivo de bienes materiales de manera asombrosamente despilfarradora, con el consiguiente efecto social de aislamiento e individualismo. El capital controla las prácticas mediante las cuales colectiva e individualmente nos relacionamos con la naturaleza y no considera nada que no sea valores éticos funcionalistas. En su ruinosa aproximación a la pura belleza y la infinita diversidad del mundo natural, del que todos formamos parte, exhibe unas cualidades absolutamente yermas. Allí donde la naturaleza se muestra fecunda, entregada a una creación continua de novedad, el capital llega para cortar en trozos esas creaciones y reensamblar las piezas para convertirlas en tecnología. El capital trae aparejada una definición reseca no solo de la ingente diversidad del mundo natural, sino también del tremendo potencial de la naturaleza humana para desarrollar sus propias capacidades y facultades en libertad. La relación del capital con la naturaleza y con la naturaleza humana es extremadamente alienante. El capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Solo así le es posible absorberla cada vez más intensamente, de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación que llega hasta nuestro ADN. Esta relación metabólica se expande e intensifica necesariamente como respuesta al crecimiento exponencial del capital y se ve forzada a implicarse en ámbitos cada vez más conflictivos. Las formas de vida, los materiales genéticos, los procesos biológicos, el conocimiento de la naturaleza y la inteligencia sobre cómo utilizar sus cualidades, capacidades y potenciales, sin importar en absoluto que sean artificiales o específicamente humanas, quedan subsumidos en la lógica de la comercialización. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial del capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital. Todo ello provoca reacciones, revoluciones y resistencias. El placer de contemplar una puesta de sol, el olor de la lluvia, o la maravilla de una tormenta espectacular, incluso la brutalidad de un tornado no pueden reducirse a una cruda medida monetaria. Así, cuando Polanyi se queja de que la imposición de la forma mercancía sobre el mundo natural no solo es siniestra, sino intrínsecamente destructiva, no se limita a insinuar que las fuerzas y las potencias naturales se ven afectadas y son destruidas hasta el punto de resultar inutilizables para el capital, sino que afirma que lo que se destruye es la capacidad de ser humano de cualquier otra manera que no sea la que exige y dicta el capital. Para muchos se trata de una ofensa contra la auténtica naturaleza y, por extensión, contra la posibilidad de otra naturaleza humana mejor. Esta idea de que el capital exige la destrucción de una naturaleza humana digna y sensible no es nueva y ha sido comprendida desde hace mucho tiempo.
En un principio produjo una revuelta estética dirigida por el movimiento romántico contra la aproximación estrictamente científica a la modernidad capitalista. En la ecología profunda dio lugar a una visión no antropocéntrica de cómo deberíamos construirnos como seres humanos en relación al mundo que nos rodea. En la ecología social y política generó formas muy críticas de análisis anticapitalista. En la obra crítica de la Escuela de Frankfurt, promovió la aparición de un marxismo más sensible desde el punto de vista ecológico, donde la dialéctica y la revuelta de la naturaleza tuvieron un sentido amplio. La denominada revuelta de la naturaleza no es la de una madre naturaleza airada y perturbada, como lo interpretan algunas tradiciones indígenas y como también prefieren describirla los presentadores de los canales meteorológicos de todo el mundo. Se trata en realidad de una revuelta de nuestra propia naturaleza contra aquello en lo que hemos de convertirnos para sobrevivir dentro del ecosistema que el capital forzosamente construye. Esta revuelta atraviesa todo el espectro político en la medida en que los conservadores rurales están tan indignados como los liberales urbanos y los anarquistas con la mercantilización, la monetización y la comercialización de todos los aspectos de la naturaleza. Están plantadas las semillas de la sublevación humanista contra la inhumanidad, que presupone la reducción de la naturaleza y de la naturaleza humana a la pura forma mercancía. La alienación de la naturaleza constituye la alienación de nuestro propio potencial como especie. Esto genera un espíritu de rebeldía en el que conceptos tales como dignidad, respeto, compasión, bondad y afecto se convierten en consignas revolucionarias al tiempo que los valores de verdad y belleza constituyen a los fríos cálculos del trabajo social.